Hernán Gómez Bruera, analista político, graduado de Sussex, escritor, autor de este libro, el libro más reciente de Hernán, El empresariado inconsciente. Oye, antes que nada dime, ¿es un análisis, es un reportaje? Porque entiendo que tú eres un analista que se sale del cubículo y va ahí a hacer entrevistas de campo, hiciste 200 entrevistas con diferentes empresarios también de diversas magnitudes. Eh, cómo clasificarías este libro tuyo, Hernán? Pues me parecía importante y te agradezco la oportunidad. Me parecía importante hablar de cómo piensan los empresarios sobre problemas sociales que nos afectan a todos y me dediqué a entrevistar a muchos de ellos. Son efectivamente 200, 100 de ellos en México y otros 100 en Centroamérica. ¿Por qué Centroamérica? Pues porque es una región muy cercana y que a la vez tenemos bastante ignorada y porque me parece importante compararnos con países de nuestra región que en el fondo se parecen mucho más a nosotros que los países europeos o que Estados Unidos o que otros países desarrollados. Y porque además hay un contraste muy interesante, sobre todo, yo te diría, entre lo que encontré, un muy interesante contraste entre México y Costa Rica. El tipo de élites, la forma de pensar. A mí siempre me ha interesado mucho cómo piensan las élites. Es algo que me he dedicado a entrevistarlos, a conversar con ellos. Y en este caso, pues decidí enfocarme específicamente en el sector productivo, pues en los dueños del dinero, pero tratando de evitar, obviamente, generalizar y hablar de los empresarios como si fueran una categoría homogénea. Creo que es un error pensarlo así porque hay empresarios de todos los tamaños, colores y sabores. Entonces, lo que traté de hacer es entrevistar pequeños, medianos, grandes e incluso algunos mega empresarios los que se dejaron entrevistar. Oye, a propósito de geografía, ¿los empresarios inconscientes viven en México o viven en otro mundo, en su propio mundo? Qué buena pregunta, porque ese es justo uno de los hallazgos del estudio. ¿Qué es la conciencia social, digamos, del empresariado? Toda esta idea surge porque yo me puse a leer un poco sobre qué fue lo que hizo que en Europa emergieran los estados de bienestar. Y hay un estudio clásico de Abraham de Swan muy interesante que recomiendo mucho leer, donde él dice un poco cuál fue el factor crítico, qué fue lo que permitió que estos estados de bienestar, que hubiera la voluntad política de generar reformas sociales para apoyar a los sectores más desfavorecidos, garantizarles derechos, etcétera. Y fue el hecho de que había una élite en esos países que se hizo consciente de que altos niveles de pobreza y desigualdad les afectaban a ellos mismos. Entonces fue Mm. como una especie de decir, a ver, este escenario, esta situación social, no solo le afecta a los pobres, nos afecta a nosotros como empresarios. Pues, ¿por qué? Porque vivimos en un clima de violencia, porque puede haber sublevaciones, porque hay enfermedades que se contagian y si no tenemos un sistema de seguridad social donde se vacune a la gente, se prevengan enfermedades, esas enfermedades también nos van a contagiar a nosotros. Entonces, como nosotros como élite queremos vivir bien, avanzamos en una serie de reformas. Entonces yo me puse a pensar, ¿habrá algo parecido en México, en los países latinoamericanos, que pueda impulsar a que las élites sean mucho más proactivas en promover reformas sociales de este tipo? Entonces me puse a estudiar si había en las élites de este país y de los otros tres países de Centroamérica que cité, una conciencia social. Y justo eso, qué bueno que me haces esa pregunta, porque justo lo que encuentro es que esa conciencia social no es que no exista, en algunos sectores es más que en otra, pero en general es una conciencia social débil, justamente por esto que dices, porque viven en sus propios mundos, porque viven muchas veces segregadas del resto de la población, porque no usan los mismos servicios públicos, porque no usan el transporte público, porque no padecen de la salud pública deficiente que tenemos, porque viven muchas veces
estas como ciudades amuralladas, cada vez crecen más estas zonas donde cotos, donde tú vives, y no necesariamente la gente tan rica, bueno, la gente más rica de toda, pues vive, tiene un coto solo para ellos, pero digamos, casas que son en lugares amuralladas, en muchas ciudades ya cada vez es más común, donde Sí, hay existe una... fraccionamientos inexpugnables, pues. Exactamente, y Lo entonces mismo aquí en todo esto Guadalajara, en hace Monterrey, que ¿no? usan su coche privado. Entonces, todo esto hace que que las élites crean que se pueden aislar de los problemas sociales y vivir encerrados en su propia realidad, en sus propios mundos. Pero además de los problemas sociales, ¿tú qué opinas del hecho de que alguna vez un empresario importante dijo, no nos conviene que haya tantos pobres porque luego ¿quién compra? Que hay también un daño económico que genera la pobreza, generar más pobreza, menos poder adquisitivo, menos productividad, menos riqueza también. También y creo que hay un cierto empresariado que sí se da cuenta que el hecho de tener niveles tan altos de pobreza, pues impide que haya un mercado de consumo doméstico suficientemente fuerte. Sí, Pero a mí la impresión que me da es que el empresariado en general no se da cuenta de algunas cosas que ya incluso son dominio entre los economistas más reconocidos, que es el hecho de que, por ejemplo, altos niveles de desigualdad frenan el crecimiento económico y cosas por el estilo. O sea, no hay, me parece que todavía no se han hecho suficientemente conscientes de cuánto la pobreza y la desigualdad afecta a la economía. Por ejemplo, cuando yo ya. les preguntaba sobre la desigualdad, sí ven, varios empresarios sí ven, por ejemplo, un problema en la desigualdad, pero cuando tú les preguntas de los orígenes de la desigualdad, tienden a ver como una desigualdad buena y una desigualdad mala. Y creen que hay una desigualdad buena que es natural, que exista, a pesar Mm. de que en nuestras sociedades, México, América Latina en general, esa desigualdad es enorme. Pero a ellos les parece muchas veces que eso es natural e incluso deseable. Y la única desigualdad que les tiende a molestar, fíjate, esto me pareció muy interesante, sobre todo en empresarios medianos, pequeños, es la que existe producto, dicen muchas veces, producto de la corrupción y el tráfico de influencias. Entonces dicen, entonces atribuyen la enorme riqueza que tienen algunos empresarios a su relación con el poder y que ese ciertamente es un problema grave, pero eso no explica toda de la desigualdad. Hay una desigualdad mucho más preocupante que es producto del sistema económico en el que vivimos. En resumen, la próxima pregunta, déjame retomar algo de lo que estás diciendo, pero te voy a fusilar porque es el subtítulo Sí, de tu libro. ¿Qué son entonces, en resumen, la desigualdad y la pobreza para los grandes dueños del dinero? son problemas que ellos ven, pero como parte de un conjunto de problemas que no necesariamente aparecen estos en el primer ranking. O sea, los citan, pero por ejemplo les parece mucho más preocupante la violencia, la inseguridad, no son capaces muchas veces de darse cuenta que la violencia, que la inseguridad que padecemos es también un producto de una altísima desigualdad y de altos niveles de pobreza, que eso en gran medida explica la violencia y la inseguridad. No en su totalidad, pero pero sí en parte. Entonces, hay empresarios, hay que decir que hay empresarios que han sabido aprovechar también la pobreza. Hay empresarios, por ejemplo, que han creado créditos, por ejemplo, para la gente pobre altísimos que representan enormes ganancias. Entonces, yo creo que para algunos empresarios, pues han sabido aprovecharse de la pobreza. También eso es algo que hay que decir. Hay, este, hay una industria que se aprovecha de la situación de los pobres. Entonces, algunos incluso han sabido han sabido volver de esto un negocio. Eh, Hablaste también hace tres preguntas, hace tres respuestas, pues,
Hablaste de el empresariado y el poder. Evidentemente te referías al poder político. ¿Ha Sí. variado en algo la proporción de la importancia o la incidencia de los grandes empresarios en el devenir político, es decir, en la toma de grandes decisiones desde los gobiernos, Hernán? Bueno, yo creo que en general el empresariado siempre ha tenido, y por eso me parece importante estudiar la, cómo piensan, porque yo creo que ellos influyen mucho en el tipo de decisiones que se toman en nuestros países. E incluso creo que en el México de hoy, con todo y López Obrador en la presidencia, siguen influyendo más de lo que pareciera. Entonces, y me parece también importante que si se van a emprender ciertas políticas públicas para erradicar la pobreza, para reducir las desigualdades, pues en cierta medida muchas de estas políticas necesitan del acuerdo o del apoyo de grupos empresariales, porque simplemente muchas de las políticas requieren de que ellos paguen impuestos y que lo hagan con prontitud. Y lo que yo encontré es que, por ejemplo, ha crecido mucho el tema de la responsabilidad social empresarial. Cada vez es más común que las empresas tengan sí, programas de responsabilidad social y acciones O filantrópicas fundaciones. que llevan a cabo. Pero a la hora de pagar impuestos sigue habiendo una enorme resistencia. Y eso entre empresarios pequeños, medianos, grandes. Y te dicen cosas como, yo prefiero destinar ese dinero directamente a apoyar a la gente, abrir un hospital, crear una clínica. Muchos se ha vuelto común, por ejemplo, en las propias empresas tener clínicas para atender a los trabajadores ahí mismo para que no tengan que salir y perder todo un día de trabajo en el sistema público de salud, que es muy ineficiente. Esto lo vi mucho en Centroamérica. Entonces prefieren las acciones directas porque dicen, tiene mejores resultados, porque hay una confianza hacia todo lo que hace el Estado. Entonces dicen, prefiero el directamente el dinero darlo para apoyar a la gente pobre que pagar impuestos porque no sé hacia dónde se destinan mis impuestos. Esto es un problema, esto es un problema porque las políticas públicas que necesitamos requieren de muchos recursos públicos y de que se paguen impuestos. Y también a la hora de que se les pregunta, por ejemplo, qué tipo de políticas públicas apoyarían, pues hay mucha resistencia, por ejemplo, a los programas de transferencias monetarias. En casi todos los países lo encontré. A los programas, a las políticas sociales universales de salud, educación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, a la pensión para adultos mayores, eso no le gusta a los empresarios. El programa de empleo para jóvenes que no estudian ni trabajan, en este caso en México el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, no les gusta. Aumentar el salario mínimo, hay menos resistencia, sobre todo en México, por lo menos cuando yo hice el estudio, ahí sí había un apoyo a la idea de aumentar el salario mínimo, pero digamos, muchas de las visiones de los empresarios al final se traducen en esto, en la visión individualista de Ah, la pobreza, que es esta idea de que el pobre es de alguna forma responsable de su condición de pobreza porque no le echa ganas, porque no trabaja lo suficiente, porque no es suficientemente talentoso. Cuando se piensa así, y eso lo logré medir, los que más tienen ese tipo de visiones son los que menos apoyan programas sociales, aumentos sí. salariales, etcétera, etcétera. Ya que mencionas programas sociales, dime, ¿cómo describirías la relación entre el empresariado en términos generales, pero sobre todo los grandes capitales y el actual gobierno de la 4T? Porque de pronto da la impresión de una relación como la descrita en aquel tango de Te odio y te quiero. De pronto hay descalificaciones muy graves de parte del propio presidente López Obrador hacia los empresarios y de pronto hay reuniones muy cordiales y muy risueñas con ellos. ¿Cómo describirías esta relación? Yo diría que no hay una relación de tensión tan grande como la que pareciera por lo que dice el presidente en las mañaneras. A mí me parece que el presidente se pelea con ciertos actores del poder económico, pero los tiene muy cuidadosamente elegidos, no son la mayoría,
y con los más poderosos y los más importantes tiene una buena relación. Tiene un consejo de asesores con el que se reúne, habla con ellos por teléfono, etcétera. Lo que yo sí creo que ha cambiado y creo que hay que reconocer es que hoy es una relación menos de subordinación. Antes teníamos un poder político muy claramente subordinado al poder económico y hoy me parece que es una relación un poquito más de tú a tú, donde hay momentos de cierta tensión, es un proceso, digamos, de estira y afloja, que me parece más sano porque el poder político, creo yo, está menos cooptado por el poder económico como lo estuvo en años anteriores. Pero tampoco creo que estemos en una relación súper tensa, ni Mm, que el presidente esté peleado con los empresarios. Me parece que no. Si tú te pones a ver, ya. realmente son pocos los empresarios con los que el presidente tiene pleito real. Luego se pelea con periodistas, se pelea con medios, con algunos medios, no con todos. Entonces, no, yo no siento que sea una relación tan mala Va. como algunos quisieran ver. Finalmente, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en tu libro, El empresariado inconsciente, Hernán? Pues que nos sensibilicemos sobre la importancia que tiene cambiar la mentalidad empresarial. Yo creo que una de las razones de nuestro atraso, de nuestro subdesarrollo de México y de los países de Centroamérica en general son sus élites. Son élites que quieren ser como de primer mundo, pero no se comportan como se comportan las élites en el primer mundo. Y parte de eso es hacerse responsables, más responsables de la sociedad en la que vivimos, de los problemas que padecemos todos y tratar de hacerse mucho más cargo de todos esos problemas, no dejar, digamos, a su suerte a las personas que viven pues, con más carencias y no desentenderse de los problemas sociales, porque ellos son parte de los problemas sociales y pueden ser también parte de la solución. Una pregunta no muy erudita, pero necesaria. ¿Ya está a la venta, Hernán? Ya, ya está, entiendo que está llegando a las bibliotecas la próxima semana, ya debe estar en Amazon. Pueden consultar un fragmento si se meten a mi página web www.hernangomez.com.mx. Ahí pueden descargar el primer capítulo, el índice, para darse una idea un poco de qué va el libro, etcétera, etcétera. Bueno, pero además tienes una editorial muy buena para la distribución, muy prestigiosa, que es Debate, seguramente ya estará en todas las librerías, de Hernán Gómez Bruera, El empresariado inconsciente. Gracias, Hernán, por estar con nosotros en este espacio, que sabes que es tuyo también. Muchas gracias a ti, como siempre, Ricardo, que estés muy bien. Gracias, hasta pronto. Hasta Hasta siempre. luego.